tiempo de las enseñanzas bíblicas, mientras que nuestro hermano pasa el aire, que Cristo vive, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Ahora estamos contentos. Porque hay enseñanza. Ahí va, bueno. Ahí como estábamos a llevar una oración, bendito sea el nombre del Señor. Padre nuestro, Dios eterno, Señor amado, te damos gracias por los tiempos de vida, por lo que has dado, Señor. Salud, vida, Señor, por todo, prueba, lucha, adversidades, por todo lo que se ha presentado en este día, Señor. Te damos las gracias porque hemos visto victoria, Señor amado, y seguimos de pie. Gracias a tu amor, tu misericordia y por el favor de tu gracia, Señor amado, mi Dios. Hoy procedamos hijos de lugar, Señor, porque vamos a escudriñar tus palabras, tu enseñanza, Señor, es manantial de vida que sale de nuestra vida, Señor amado, esa semilla, Señor, que caiga por la tierra para que pueda dar fruto un buen árbol y ese árbol de fruto, Padre amado, Señor. Confiamos plenamente, Señor, que el enemigo, Señor, toda la potencia del infierno, todo brujo o brujo infiltrado en este lugar, todo conjuro, Señor amado, en contra de tu palabra, en contra de que tu palabra fluya, Padre amado, se deshace en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, y que tu palabra, Señor, y tu espíritu fluye y corre como un río caudaloso sobre este lugar y sobre nuestra vida, Señor, trayendo a memoria, Señor, un pacto que hicimos una vez contigo, servirte para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, no se preocupen. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a estar hablando, hermanos, de un tema muy interesante. Un tema que está muy pegado, muy ligado a nosotros, que es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? A reconociendo que es un pecado. Vamos a estar hablando del pecado. El pecado, hermano, es algo muy extenso, es una doctrina que en un tiempo corto no vamos a poder resumirlo, pero sí vamos a estar dando unos cuantos puntos, principios sobre el pecado. Amén. Antes de entender algo, hermano, sobre el pecado, debemos entender algo. Para un judío o para los judíos, el pecado para ellos no es lo mismo que para un cristiano evangélico. O sea, ellos tienen un poco más de miedo, más de temor, un poco más de reverencia en cometerlo que un cristiano que va con todo. Y a su nombre la gloria. Pero ¿por qué digámosle, más respeto? Porque ellos tienen algo que ellos le llaman la Torá, que nosotros lo conocemos como los primeros 5 libros. Y además allá de esto, ellos sienten un profundo respeto a la Escritura. Y ese profundo respeto y amor a la Escritura es lo que a ellos no detiene el pecado, a diferencia de nosotros, que no hay amor ni respeto a la palabra del Señor, por eso es que pecamos. Y a su nombre la gloria. Para los judíos, las Escrituras, los 5 primeros libros, va más allá de simple enseñanza e instrucción, porque Torah significa enseñanza e instrucción. Para los judíos va más allá la ley de Dios, que una simple instrucción o una simple enseñanza. Para ellos es la norma, es la fe, es la base de su fe y doctrina. Y a su nombre la gloria. Si usted le pregunta a un cristiano cuál es la base de tu doctrina, cuál es lo que sostiene tu fe, no te saben decir. No te saben decir. Además, decir Cristo me salvó, no saben. Pero en cambio ellos, como conocen, como leen, entienden, hay más luz a
Y a su nombre la gloria. Como ellos saben que la ley de Dios es más instrucción y enseñanza, ellos saben que es la base de su fe y de su doctrina, y ellos saben que el día que destruyan esas bases se viene abajo todo. O sea, ellos entienden mejor que nosotros, y teniendo la misma Biblia, bueno, digámosles así, teniendo los primeros 5 libros que ustedes los tenemos, y a su nombre la gloria. Pero ellos entienden perfectamente que tirando abajo las bases se viene todo abajo. Y ustedes y yo no entendemos aún eso. Ahora, hermanos, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque allá vamos al pecado. Cuando hablamos de Torah, hermano, hablamos de palabras hebreas. 2 palabras que se componen, la palabra Torah, que se compone de 2 palabras hebreas, que tienen que ver algo con una flecha y un arco. ¿Qué quiere decir esto de flecha y arco? Cuando hay alguien que tiene una flecha y un arco, esa persona no está ahí por gusto. Esa persona tiene un propósito. Y el propósito es que con la flecha y el arco pueda dar al punto al que se va la flecha. No sé si me están entendiendo. Y cuando una persona entrena mucho, el día que tiene más una flecha con su arco, es más probable que dé el punto a que falle. Y a su nombre la gloria. Por eso que los judíos entienden que la palabra ley va más allá de doctrina, va más allá de enseñanza. Es la base de su doctrina y de su fe, de donde están cimentados ellos. Y ellos entienden perfectamente que como el arco y la flecha, si no se entrenan bien, si no aprenden a tirar con una flecha, por más que tiene la flecha, nunca va a dar el punto. El punto es que ellos entienden que la ley de Dios no está simplemente escrita para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino que es la norma de vida para ellos. Y si ellos no practican, el día que tiene la flecha fracasa. Como el hombre que peca mucho, por mucho que sea joven y tenga años de vida, va a ir por el mundo sin rumbo, sin destino, sin asunto, porque no vive la palabra de Dios. Y a su nombre la gloria. Entonces para ellos es importante la Torah, porque de ahí ellos sacan sus bases, sus fundamentos de vida, cómo hay que andar, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse, qué es lo que pide Dios, qué es lo que demanda Dios, qué quiere Dios de mí y qué Dios no quiere de mí. Y a su nombre la gloria. Y ellos a leer tanto, a practicar tanto, entienden que se están perfeccionando para no andar errados en el mundo. Y a su nombre la gloria. A diferencia de aquellos que pecan deliberadamente o que pecan, andan errados por el mundo. Y a su nombre la gloria. Es como una flecha sin destino. Es como cuando le dijo Eliseo a un rey que llegó asustado, llorando, y le dijo: tira una flecha. Y la tiraste en mano. La tiraste en mano. Entonces, cuando hablamos de ley, de la Torah, estamos hablando de que cuando alguien la practica se perfecciona. Y cuando se perfecciona, su vida no es igual. Ese que se perfecciona, su vida tiene un propósito, su vida tiene rumbo. Hay un destino donde él sabe que tiene que llegar. O sea, no camina por caminar, ni anda por andar, ni es una flecha errante por ahí, por el viento. No. Tiene propósito, tiene destino, sabe cuál es su camino, sabe dónde comienza y sabe dónde va a terminar. Por eso ellos entienden sobre el arco y la flecha, que mientras no se practique jamás se va a perfeccionar. Y el hombre y la mujer de Dios, hasta que no vivamos una palabra como es, vamos a andar errantes en el mundo. Aunque nos congreguemos, pero mientras haya pecado vamos a andar errantes. Y a su nombre la gloria. Por ejemplo, vamos a 1 de Juan. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, hermanos, no es tan descabellado lo que muchos judíos dicen. Bendito sea el nombre del Señor. No está tan lejos de la realidad. 1 de Juan, capítulo 3. Damos lectura honrando al Padre,
Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? El pecado. El pecado. Primero de Juan capítulo 3, vamos a leer el verso 4. Miren lo que dice, lea atentamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, cuando usted lee esta palabra pecado en el Nuevo Testamento, es la palabra hamartía. Esta palabra quiere decir errar en el blanco. Vuelvo a repetir, la palabra pecado que habla en 1 de Juan es una palabra griega llamada hamartía, y esa palabra quiere decir errar en el blanco. No sé si se está entendiendo ahora con el arco y flecha. No sé si se está entendiendo. Esa palabra pecado quiere decir errar en el blanco. Y cuando el hombre peca mucho, jamás va a dar en el blanco. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Dale una fuerte alabanza a Dios querido. Entonces, esta palabra pecado quiere decir que erra en el blanco, falla al blanco. Porque si usted sabe lo que dice Isaías, que para que Dios nos ha creado, para su gloria, para alabanza. Y cuando usted sabe que usted ha sido creado para gloria y alabanza de Dios, ¿qué pasa cuando usted lleva una vida que no le da gloria y no le da alabanza a Dios? Estamos fallando. Amén. Estamos fracasando con el propósito, con el llamado, con la voluntad de Dios, con todo estamos fallando. Entonces, cuando el hombre peca, lo que hace es fallar, errar en el blanco. Y a su nombre la gloria. Puede ser joven, puede tener muchos años de vida, sí, pero en el mundo anda sin rumbo, sin destino, sin propósito, sin nada. Y a su nombre la gloria. Porque está errando en el blanco. Ahora, cuando usted conoce la palabra de Dios, lo poco que pueda conocer, si usted se va en contra de la palabra de Dios, usted está infringiendo la ley. Y cuando Dios le manda a hacer algo y usted no lo hace, también está infringiendo la ley. Y a su nombre la gloria. O sea, como sea, el hombre infringe la ley. Y a su nombre la gloria. Pero ¿qué es infracción a la ley? ¿Qué es infringir la ley? Infringir es hacer un atentado contra la palabra de Dios. Y quien se va en contra de la palabra de Dios se va en contra de Dios mismo. El desobedecer un mandamiento de Dios es pecado, pero no es simplemente un pecado, es desobediencia, rebeldía, y además allá de eso es irse en contra de la voluntad de Dios. Y a su nombre la gloria. Entonces, que el que conoce la Escritura y no quiere hacer lo que la Biblia dice, está infringiendo la ley. Y el que se va en contra de la palabra, también está infringiendo la ley. Y al infringir la ley, es irse en contra de Dios mismo. ¿Cuántos infractores hay aquí? Denle una alabanza a los infractores. Ahora los que no son infractores, alaben a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, hay que entender algo. La Biblia habla de pecado de muerte y pecado de no de muerte. No vamos a entrar allá porque ese no es el tema, aunque es pecado. Pero para que tengan una idea, pecado de muerte, uno de los tantos es la blasfemia en contra del
Eso sí es remedio. Eso sí es remedio. Jesús mismo lo dijo, no lo digo. Jesús mismo lo dijo. No hay remedio. Y en esta vida, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Usted quiere saber quién blasfema en contra del Espíritu Santo? Sí. Lea la Biblia, ahí lo dice. Ahora otro pecado no de muerte es pecar consciente o inconscientemente, pero se arrepiente y que no lo hace. Pero si lo peca consciente o inconscientemente y lleva una vida de pecado constantemente, llega un momento en que Dios dice: hasta aquí llegó mi paciencia. Dice Colosenses Pablo que a esa gente que no quiere obedecer el Evangelio le manda un espíritu de error y engaño, y no lo vuelven a creer nunca más hasta el día del juicio final. Entonces hay que tener cuidado con el Señor y a su nombre la gloria. Entonces, hermano, cuando usted trata de comprender, coger las piezas de rompecabezas para armarlo, se da cuenta que el pecado no es cualquier cosa. Pecar contra Dios no es como pecar contra el hermano. No se equivoque. Y a su nombre la gloria. Pecar contra Dios es cosa seria, hermano. Es cosa seria. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y muchos de nosotros no pecamos, todos somos pecadores. Pero hay unos que cometen, se pasan de la raya, por decirlo así. Y ellos no saben la maldición que acarrean para ellos. La maldición que acarrean a la familia, ellos no saben. Porque no les gusta leer la Escritura. Y a su nombre la gloria. Entonces, mire, Dios nos ama a todos. Estamos claros. Dios nos ama a todos. Pero hay un punto en el carácter de Dios que se llama santidad. Dios nos ama a todos. Con errores y fallas nos ama a todos. Pero Dios tiene carácter. Y un punto del carácter se llama santidad. Y la santidad de Dios no puede permitir que su siervo, su hijo, su hija que comete pecado quede limpio, sin antes pagar las consecuencias. Aunque Dios lo siga amando, pero se pagan las consecuencias. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay pecado en él. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Aleluya. Vamos rápidamente al libro de Números 32. Números 32. Números capítulo 32. Vive Cristo para siempre. Vamos a leer el verso 23 específicamente. Números 32, 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, primeramente sabréis que habéis pecado ante Jehová. Y después, ¿qué dice? El pecado os alcanzará. O sea, que cuando el hombre peca, no hay lugar en el mundo que se esconda, porque ahí no va a alcanzar el pecado, hasta que no se arrepienta. Ahí en el número 32 Jehová da una orden, y Jehová dice: y si ustedes no hacen caso, sepa que están pecando contra Dios. Y además de eso, el pecado los va a alcanzar. O sea que cuando el hombre peca, no hay lugar en el mundo que se esconda, hasta que no se arrepienta de corazón. Ahí sí, puede decir, a donde quiera que el pecado está libre de culpa, por llamarlo así. Y a su nombre la gloria. Ahora sí, hermanos, vamos a la introducción. Aleluya. ¿Cómo se llama el tema? El pecado. Gloria a Dios. Ahora miren,
¿Qué es el pecado? Vamos a ver. Bueno, ya leímos lo que dice en 1 Juan 3:4, que es transgredir la ley de Dios. Es transgresión de la ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Como primer punto, ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4, que ya lo vimos. Ahora vamos a Romanos capítulo 6. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para, o sea, de la obediencia para justicia? O sea que el pecado no solamente es transgredir la ley de Dios, el pecado es someterte al diablo. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Entonces el pecado, hermano, va más allá de transgredir la ley de Dios. Es someter este cuerpo a la voluntad del diablo, que el Señor lo reprenda. Y a su nombre la gloria. Y mucha gente vive tranquila, hermano, sin conocer lo que es pecado. ¿Qué pecado? Ofender a Dios y se acabó. Romanos, hermano, vamos al capítulo 1. Sea bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21. Pues, habiendo conocido a Dios, presta atención, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es desobediencia a Dios. Es desobediencia a Dios. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare de esta morirá. O sea que el pecado es transgresión a la ley de Jehová, irme en contra de la voluntad, del propósito, del carácter de Dios. Es someterme, o este cuerpo someterlo a Satanás, que el Señor lo reprenda. En desobedecer a Dios es una muerte física y espiritual. O sea que el pecado no es cualquier cosa, hermano. El pecado es simplemente que le fallé a Dios y por ahí, Señor, perdóname, hice esto, y se acabó. Vamos a decir comenzando. Estamos bien todavía. El pecado no es cualquier cosa. Como segundo punto, áreas que afectan el pecado. ¿Cuáles son las áreas que afectan el pecado? Y a su nombre la gloria. El pecado afecta a 3 áreas en el ser humano, netamente en el creyente. Primero, su relación con Dios. Segundo, su relación con el prójimo. Tercero, con él mismo se destruye. Mucha gente está apretando con una sonrisa. Ah, sí, le fallé a Dios, pero Dios sabe, Dios me conoce, Dios me entiende. Vamos con la primera área que falla o afecta nuestra relación con Dios. Isaías 59. Isaías 59. Vive Cristo para siempre. Áreas que afectan
con el pecado. Primero, nuestra relación con Dios. Isaías 59. Y a su nombre la gloria. Vamos a leer el verso 2 específicamente. Isaías 59, 2. Mira lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios producen mentira, habla maldad vuestra lengua. Eso afecta al pecado, una relación con Dios. Pone una pared que divide la relación con el hombre con Dios. Y si usted le pregunta a esa gente que pega, ¿cómo está Dios? Gracias a Dios estoy bien. Seguro que es. ¿Cómo que dicen? Bendecido, prosperar y victoria. Así que dicen mucha gente. Bendecido, prosperar y victoria. Pero le está fallando a Dios. Eso dice usted, pero la Biblia dice otra cosa. Que vuestra maldad y vuestras iniquidades han hecho separación entre vuestro Dios y vuestro pecado. Y a su nombre la gloria. Ahora vamos. Relación con el prójimo. Y a su nombre la gloria. ¿Quiere escuchar esto o no quiere escuchar esto? Quiere. Gálatas. Agárrese fuerte. No se va a marear. Gálatas, capítulo 6. Esto es un poquito fuerte, hermano. Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer específicamente el verso 15. Vive Cristo para siempre. Y a su nombre la gloria. Perdón, perdón, hermano, me equivoqué. Santiago 4. Perdón, mi hermano, perdón. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Perdón, hermano, me equivoqué. Santiago capítulo 4. Vive Cristo para siempre. Todos tenemos, hermano. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer de 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. Dice así, escuchen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y habéis envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cómo afecta mi relación, hablando del pecado con el hermano, cuando codicio, me llena de envidia, quiero matarlo y tantas cosas más? ¿Y de esto dónde viene? De vuestras pasiones, de vuestra concupiscencia. Y a su nombre la gloria. O sea que el pecado afecta, hermanos, más de lo que usted cree y piensa. Tiene un alcance más de lo que sus ojos pueden ver. Y a su nombre la gloria. Vamos con la última. La relación de uno mismo. ¿Cómo afecta el pecado con uno mismo? Den una fuerte alabanza al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Vive o no vive? Mira, vimos áreas en que el pecado afecta al hombre, nuestra relación con Dios, con el prójimo. Ahora falta con uno mismo. En su nombre la gloria. Primero, con uno mismo,
Primero, afecta la comunión que tengo con Dios. Eso se rompe. Hay una pared que por más que crezca, no la puedo alcanzar. Lo que se llama pecado esa pared. Y tengo que entrar abajo. Primero. Segundo, sufro muerte física y espiritual por causa del pecado. Ezequiel 18:20, 18:4. Y a su nombre la gloria. Mira lo que dice en Salmos 38. Salmos 38. Salmos 38. Bendito sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Poderoso Jesús. ¿Estamos ahí? 3 y 4. Mira lo que dice. El verso 30, Salmo 38, 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. O sea, que el pecado no solamente es que pone una pared entre la relación de Dios conmigo, sino que también muero físico y espiritual, sino que es una carga que el hombre lleva y jamás va a vivir en paz. Siempre va a vivir en problemas, en conflictos, pensando en esto, pensando en aquello, pero nunca va a tener paz por causa del pecado. Y a su nombre la gloria. Denle una alabanza fuerte a Dios que vive. Y a su nombre la gloria. Ahora, hermanos, vamos al libro de Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vive Cristo para siempre. Hebreos capítulo 3. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Aleluya. El verso 13, específicamente el verso 13, Hebreos 3:13. Mira lo que dice. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra área que afecta al pecado en mí es que me endurece mi corazón. Y así hay muchos hermanos, bastante endurecidos a la palabra del Señor. Esos son más duros que el mismo cielo cuando Dios lo pone de bronce. De su nombre la gloria. Juan 8:34. Juan 8:34. Y a su nombre la gloria. Mira lo que dice. Mira lo que Jesús dice. Juan 8:34. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que el pecado, hermanos, en mí, en lo personal, el pecado afecta la relación con Dios. Es muerte física y espiritual si no me arrepiento.
Pero usted le pregunta, hermano, tú eres esclavo, Dios me libertó hace rato, hermano. Pero estás cometiendo mucho pecado, hay que decir que este pecado es claro de pecado. No, yo no soy esclavo, hermano, yo soy libre. El Espíritu de Dios me libertó. Eso es lo que dicen ellos. Pero aquí la palabra me enseña otra cosa. Y a su nombre la gloria. Denle una alabanza a los libres. Ya los esclavos, denle una alabanza a los esclavos. ¿Cómo se llama el tema? ¿Y qué aprendí Antonita sobre el pecado? ¿Qué ha aprendido hasta ahorita sobre el pecado? Aleluya. Sigan anotando los versículos para que su casa lo vea determinadamente. Ore primero, hermano. Es una media hora de oración ahí. Y Dios tenga misericordia y su espíritu le entre con la palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, esto es algo serio. Vamos al libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5. Ahora sí, Gálatas, capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5:15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso afecta la relación con mi hermano, con mi prójimo, el pecado. Eso afecta. Y a su nombre la gloria. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Mira la fuerza del pecado en la vida del creyente. Afecta mi relación con Dios, afecta con mi prójimo, con el que me rodea, y a mí obviamente me destruye. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Y mucha gente dice pecado, hermanos. Una semana de ayuno. Sigamos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Como tercer punto, ¿cómo se produce el pecado? ¿Cómo se produce el pecado? Por tres formas, por tres maneras. En el pensamiento, de palabra y con hechos, como dicen los católicos. Como tercer punto, ¿cómo se produce el pecado? En el pensamiento, bueno, del pensamiento, de palabra y de obras o de hechos. Vamos con el primero, el pensamiento, Salmos 32. De pensamiento, Salmos 32. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se produce el pecado? En el pensamiento. Mira lo que dice, Salmos 32, vamos a leer el 3 y el 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, cuando hablamos en el pensamiento es cuando el pecado es guardado en el pensamiento. Cuando el hombre guarda pensamiento, valga la redundancia,
Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Proverbios 16. Proverbios 16. Y a su nombre la gloria. Proverbios 16. Mira lo que dice, 30. Proverbios 16, 30. Mira lo que dice. Cierra sus ojos para pensar. Mueve sus labios, efectúa el mal. O sea que yo pego con el pensamiento cuando lo guardo y cuando también pienso. Piensa perversidades. No solamente pego cuando lo guardo, sino cuando pienso. Y a su nombre la gloria. O sea, la cosa es seria, hermanos. La cosa es bien, pero bien seria cuando la veo. Génesis 6:5. Este es más conocido. Génesis capítulo 6, verso 5. Bueno, ya lo conocemos, pero vamos a leer. Miren lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. O sea que ellos buscaban eso. Ellos mismos buscaban el mal. O sea, cuando hablamos de cómo se produce el pecado, y cuando hablamos en el pensamiento, hablamos cuando lo guardamos, cuando lo pensamos y cuando lo buscamos. Y a su nombre la gloria. Denle una alabanza fuerte a Dios Todopoderoso. ¿Está buena la comida? Si la digiere o se está colando. Si le pasa o no le pasa. ¿Está simple o está salada? Está bien sazonada y se puede. Sigamos, hermano. ¿Cómo se produce el pecado? Ya vimos el pensamiento. Ahora vamos a ver qué palabra. Uno de los tantos es la blasfemia contra Dios o contra el Espíritu Santo. Ya ese ya lo conocemos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vive Cristo por siempre. Aleluya. A su nombre la gloria. ¿Estamos ahí? Verso 22. Mateo 5, 22. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 21 para que se entienda. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto. ¿A qué? De palabra, cuando ofende a su hermano, queda expuesto al infierno. Cuando habla mal de su hermano y no se arrepiente de corazón, queda expuesto al infierno. Qué silencio, hermanos. Estamos en un velorio o estamos en una iglesia pentecostés.
Aleluya. Seguimos. Jueces capítulo 12. Alabamos a Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Jueces capítulo 12. Vamos a Levítico, hermanos. Levítico 19. El tiempo corre, hermano. Levítico 19. Levítico 19. Y a su nombre la gloria. Levítico 19. El 16 específicamente, hermanos. El 16. Léalo con voz fuerte, aquel que tenga voz de trompeta. Sea hombre y mujer, no importa, pero hable fuerte, con voz de trompeta. ¿Le dice que no estará haciendo qué? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? El 16. Bendito sea el nombre del Señor. No andarás gimiendo entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Atentamente, Jehová. Chismear es atentar, ¿sí sabe? ¿Sí está leyendo? Que el chismear es atentar contra la vida del prójimo. O sea, que cuando yo vengo de palabra, es cuando chismeo, murmuro, hablo mal contra el prójimo, cuando soy ofensivo con palabras, cuando insulto al Espíritu Santo. Todos esos son pecados de palabra ante los ojos de Dios. Y todo eso es pecado. La palabra pecado, hermanos, es una palabra muy amplia. Siquiera abarca unas 40 palabras. Dentro de esas palabras está maldad, iniquidad, pecado, perverso, chismoso, cuentero, ofensivo, transgresor. Todo eso entra dentro de la palabra maldad. Y todo eso entra dentro de la palabra pecado. Todo eso abarca la palabra pecado. Mucha gente dice que pecado solamente es fornicar, adulterar y otras cosas. Y el resto no es pecado. La Biblia dice que cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Y si tú sabes lo bueno, ¿por qué no lo haces? Sabemos lo bueno y no lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo ante Dios? Pecado. Denle una alabanza, hermano, que parece que fue una iglesia. El otro punto de cómo se produce el pecado son con hechos, crímenes, adulterio, violencia, maltrato, todo eso. Hay versos bíblicos, hermano, por el tiempo corto. Pero vamos a ver más, hermano. Las trágicas consecuencias del pecado.
trágicas, malas, perturbadoras consecuencias, no buenas, sino muy malas. Isaías 48. Y a su nombre la gloria. Gloria a Dios. Isaías 48. Todos estamos ahí, hermanos. El verso 22. Isaías 48, verso 22. ¿Qué dice? No hay paz para los malos, dijo Jehová. Le recuerdo algo, que quizás la palabra malo usted lo ha categorizado con el de fuera, con el que no conoce a Dios. Quizás el hombre así categoriza la palabra malo, malo de Dios, que no conoce a Dios. Pero la Biblia me enseña, vuelvo a repetir, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y es contado por pecado. O sea que estamos haciendo lo malo. Y dice que no hay paz para el mal, para el que no quiere obedecer a Dios, para el que se va en contra de la palabra de Dios, para aquel que transgrede los mandamientos de la ley de Dios. Dice la Biblia que no hay paz para él. Y no estamos hablando ya de afuera, estamos hablando del que está en el rey. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Denles alabanza fuerte. Otra caída consecuencia del pecado es que si no se arrepiente, directamente al infierno, al lago de fuego. Las trágicas consecuencias del pecado. Terrenalmente hablando, físicamente, puede vivir 80 años, pero de esos 80 quizás usará los 10 primeros como el niño humano. Ahí para allá, cuando ya está en una etapa de conciencia, sepa lo que es bueno y malo, va a vivir turbado siempre. Y no solamente físicamente, sino que cuando muera, Dios lo va a llevar a juicio del trono, el juicio en el trono, el gran trono, el juicio blanco. Él le va a decir, atalo, y echarlo allá, al lago de fuego. Pero tranquilo que eso no hay aquí. Ninguno de los que hemos nombrado de aquí, no se preocupen, no se preocupen. Ustedes sonríen al Señor, den gracias a Dios por que tienen vida y hay oportunidad para arrepentirnos ante los ojos del Señor y reivindicarnos. Y a su nombre la gloria. Denle una alabanza fuerte a Dios Todopoderoso. Ya que estamos ahí, hermanos, en Isaías, vamos nuevamente al 51. Estamos cerquita, vamos nuevamente al 51. Aleluya. Pide Cristo para siempre. Cuando usted lee el verso 1 del 59, se va a dar cuenta y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir. O sea que Jehová ni la mano ni los oídos se han acortado, están prestos. Jehová está presto para ir y sus manos prestos para rescatar. Pero ¿por qué no lo hace Jehová? Si dice que su mano está presta para rescatar y su oído presto para ir, ¿por qué no lo hace? ¿Qué dice el Señor Dios? Por vuestros pecados y vuestras iniquidades. La trágica consecuencia del pecado es que vive una vida de cada vez de mal en peor aquí. Y aparte de eso, cuando yo clamo a Dios,
Dios no me oye. Cuando Dios sálvame, no extiende su mano para rescatarme. Aunque su mano está dispuesta y su oído, pero hay algo que no me deja llegar allá. Vuestros pecados y vuestras iniquidades, dice el verso 2. O sea, no puedo gozar de las bondades y los beneficios de Dios en esta vida. Sí me quieren entender, hermano. El pecado te afecta a tu área física y espiritual y todo tu control, tu esposa, hijo, familia, padre, madre, hermano, amigo, compañero de trabajo, todo te afecta al pecado. Todo afecta al pecado. Y a su nombre la gloria. Pero tenemos un Dios bueno, ¿cuánto lo creen? Tenemos un Dios de amor y de misericordia. Aunque las consecuencias son trágicas del pecado, ya lo vimos, turbación del alma, no hay paz, no gozamos del favor de Dios, es una muerte segura tanto física como espiritual, directamente al infierno. Pero aunque usted no lo crea, hay remedio para el pecado. Aunque usted no lo crea, si hay remedio, si lo hay. El problema es que la gente lo conoce y no lo busca. Aún muchos creyentes conocen el remedio, pero no lo buscan. De su nombre la gloria. ¿Cuál es el remedio? También. ¿Qué dice el Proverbio 28:13? El que encubre su pecado y el que lo confiese y se aparta, alcanzará. Confesar y apartarse, dos cosas. Muchos dicen que confiese su pecado, alcanza la misericordia. Espérate, me estás comiendo la otra parte. Me estás comiendo apartarse. Porque el Biblia dice, confiesa y apártate y alcanzará misericordia. Mucha gente dice, el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Espérate, papá, que me estás comiendo la otra parte. Que dice que es apartarse. Apartarse. Alcanzará misericordia. Entonces, ahí tenemos un remedio: confesar el pecado y apartarnos totalmente para alcanzar misericordia. Ahí hay un remedio. De tantos remedios que la Biblia nos dice, ahí hay un remedio que podemos tomar. Otro remedio es convertirnos realmente al Evangelio, dejar esa vida del pecado. Como lo dijo el apóstol Pedro en uno de sus mensajes donde ganó muchas almas, en Hechos 3:19. Arrepiéntase y conviértase, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. O sea, vendrán nuevos tiempos, vendrán cosas buenas. Hay otro remedio para el pecado: arrepentimiento y convertimiento. Otro remedio es digamos más. Otro remedio, obviamente, no, creer en Jesucristo. Serás salvo en tu casa. Hay otro remedio para el pecado. Me han dado 3 remedios. ¿Cuál de los 3 va a coger? Arrepentirse, convertirse, confesar y apartarse del pecado, de lo que hace daño, creer en Jesucristo y en el Evangelio. O puede coger los 3 también. Lo más recomendable: aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio, arrepentirme, convertirme y apartarme del pecado. El día de los 3 remedios, hermanos. Hay más, hermanos, hay muchos más. Del pecado podemos hablar muchísimo y largo y tendido. Pero yo creo que con esto basta. Con esto. Del pecado no se puede. El pecado no se puede. Ya se tomó la fe. Recuerden que el pecado es su área física y su área espiritual. El pecado, hermano, el cometer pecado,
La mayoría de las veces son puertas abiertas para los demonios. El cometer pecado, en la gran mayoría de las veces, son puertas abiertas para que entren los demonios. Y cuando entra un demonio te atormenta, te aflige, te trae enfermedad, esquizofrenia, locura, comienzas a ver cosas raras, te enloquece, te hace muchas cosas por causa del pecado. Y a veces la gente no sabe, te fatiga, te provoca cansancio, te quita la fuerza, te roba la fe, y a veces la gente no sabe. Reprende demonios. Y no sabe que por causa de la desobediencia y rebeldía en contra de la palabra que no cierra las puertas. Y esto a veces mucha gente no sabe, ¿no? Mucha gente no sabe. La desobediencia y la rebeldía son portales abiertos para los demonios, para que entren y hagan lo que ellos quieran en la vida de una persona. Por eso hay que tener mucho cuidado con el pecado. Hay que tener mucho cuidado con el pecado. Póngase de pie. Ahora sí, los que son libres en Cristo tienen una alabanza fuerte. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Eterno y soberano Dios, omnipotente Señor, omnisciente, omnipresente. Tu sabiduría, Señor, nadie la puede alcanzar.